Hay un pasaje en la Biblia que nos habla acerca de cómo será la venida del Señor Jesús, amén. ¿Y cuándo será eso? Dice que no se sabe, ¿cierto? Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 24, versículo 29, la venida del Hijo del Hombre. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en los cielos, en el cielo, perdón. Y entonces, ¿qué harán las personas? Cuando venga el Señor, aquellos que no le recibieron, ¿qué harán? Se lamentarán, correcto. Dice la palabra de Dios, versículo 30, Mateo 24, 30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Amén. Ya no será el Señor allá en una cruz, ¿cierto? Ya no será ese hijo de un carpintero, ya no será ese hombre humilde que caminaba por esta tierra. Dice que ahora vendrá, ¿cómo? Con poder y qué más. Gloria. ¿Qué es gloria? Honra. ¿Qué es gloria? Cuando, sí, es señorío. Es cuando, por ejemplo, cuando hay la venida del presidente o de alguien importante, les hacen calles de honor y la gente guarda un respeto tremendo porque supuestamente esa persona es muy importante, ¿cierto? Pero aquí cuando el Señor venga, dice que Él vendrá en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprender la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Los hijos matarán a los padres entregarán también a muerte a sus hijos. Habrá dolor, habrá guerra, rumores de guerras, hambres, pestes. ¿Sí? Y pues alguien podrá decir, no, pero siempre han habido estas cosas, pero ahora las hay mucho más. Incluso los terremotos, las inundaciones, todo cada vez está mucho más terrible. ¿Y sabe por qué? Porque es que nosotros hemos acabado el orden natural de ese planeta, ¿sí? Por ejemplo, la gente no tiene la cultura de echar la basura donde corresponde, sino que la bota en la calle. Después cuando llueve y se inundan, y todos los que lo han rechazado, ¿harán qué? Se lamentarán. Se lamentarán. Versículo 33, así también vosotros cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo, no pasará esa generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero el día ni la hora, nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos. Y en eso hay que tener cuidado, porque se han levantado muchos profetas y han dado fechas. Entonces, hay muchas señales, hay muchas cosas que el Señor está a las puertas, pero la iglesia ya casi no predica esto. Mira, hay algunos temas de la iglesia, por ejemplo, como el infierno, ¿sí? El infierno es algo real, pero usted muy poco escucha de que se hable del infierno, ¿sí? La segunda venida de Cristo, de que el Señor viene en las nubes por su iglesia. Hay mucho cristiano incluso que no lo cree. Se hacen llamar cristianos, pero no lo están esperando, ¿sí?
y debemos estar nosotros vigilantes, ¿sí? Que Dios cuando el Señor venga nos halle haciendo lo que a Él le agrada, lo que Él nos ha pedido que hagamos. Amén. El Señor nos ha dicho que hagamos discípulos, y la forma de hacer discípulos es como lo hacía el Señor. Dice la palabra de Dios que el Señor miraba a la gente cómo podía hacerles el bien. Amén. Él siempre estaba a la expectativa de cómo poder hacer ¿qué? El bien. Porque hay algo que de verdad nosotros debemos aprender. Y es que si nosotros damos un buen testimonio, la gente nos va a escuchar. Pero si nosotros no procuramos el bien de la gente, ni saludamos, ni nos hacemos amigos de nadie, es muy difícil de que la gente después nos atienda. Escuchémoslo. Que dice la palabra del Señor, vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres. Vuestra gentileza sea conocida por todos los hombres. O sea que nosotros esa es la forma como podemos ganar a las personas, ¿sí? Si nos sabemos relacionar con ellos, si las personas nos conocen a nosotros por ser personas serviciales, que no somos chismosos, que no estamos entrometidos en lo que no tenemos que meternos. Sigamos con la lectura. Versículo 34. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. ¿Por qué dice la palabra de Dios que el cielo y la tierra pasarán? En Pedro dice que todo lo que vemos en algún momento será destruido por fuego. ¿Sí lo han leído? Y que los elementos serán deshechos, ¿sí? Y que Dios hará una nueva tierra, un cielo nuevo y una tierra nueva, ¿sí? Entonces, nosotros debemos, pues, aguardar la venida del Señor. Ahora, yo no estoy de acuerdo con muchas personas que son fatalistas, ¿sí? Y que entonces dicen, no, pero si ya el Señor viene y si todo se va a acabar, pues ya resignémonos. No, o sea, nosotros no debemos, la palabra de Dios dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Amén. Y en cuanto dependa de nosotros, o sea, yo no puedo hacer lo que los demás les corresponde, pero en cuanto dependa de nosotros debemos procurar el bien del lugar donde estamos. Pero el día y la hora, nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas cuando en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Cómo eran los días de Noé? Ya se habían olvidado, dice que se casaban, se daban en casamientos, se emborrachaban, habían orgías, ¿sí? Había una corrupción y un desorden terrible. Y así como era en los días de Noé, así es hoy, ¿sí? Hoy la gente no anda pensando en lo bueno. La mayoría de gente anda pensando en lo malo. Por lo menos mañana es puente, ¿sí? Mañana es un día festivo. ¿Será que la gente está diciendo, no, yo mañana voy a ir a visitar a mi mamá y le voy a llevar un mercadito? O me voy a ir a la iglesia a orar, o mañana que no trabajo, pues entonces me voy a quedar en la casa juicioso, haciéndole una comida a mi familia o algo así. La mayoría de gente piensa en irse a parrandear. Y entonces toda esa gente que no tuvo en cuenta a Dios, dice la palabra de Dios que harán ¿qué? Lamentación. Pero ya es que, ya es tarde. Ya es tarde porque Dios es justo, amén. Y Dios a todos nos ha dado oportunidad, amén. Mire, todo en la vida trata de las decisiones que tomemos, amén. ¿Es así o no es así? Si nosotros tomamos malas decisiones, los resultados para el mañana son malos. Pero si nosotros el día de hoy tomamos buenas decisiones, el día de mañana vamos a cosechar de lo que hoy hemos decidido, amén. Entonces, hemos decidido seguir a Cristo, amén.
Hemos decidido serle fieles, hemos decidido perseverar. Hemos decidido que es más importante agradar a Dios que agradar al mundo. Nosotros hemos estudiado aquí que una luz no se mete en un rinconcito por allá debajo de un mueble. Una luz tiene que brillar. Amén. Y en Jeremías 15:19 dice, conviertas en ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Jeremías 15:19, si lo quiere anotar. Conviertas en ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. ¿Cómo dice? Dice, por tanto, así dice Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviertas en ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Amén. No tenemos nosotros por qué agachar la cabeza, no tenemos nosotros por qué sentirnos avergonzados. Si el mundo no se siente avergonzado de tanta locura, tanta brutalidad que hacen, nosotros ¿por qué nos va a dar pena seguir al Señor? No estamos haciendo algo, de pronto para el mundo es locura porque uno lo invitan a tomar y uno no toma. Uno no llega tarde a la casa, uno no le pega a la esposa, uno no maltrata a los hijos, ¿sí? Uno no se gasta la plata en cosas y a la gente le parece que eso es ser amargado, ¿sí? Pero nosotros sabemos que el gozo del Señor es nuestra fuerza, amén, es nuestra fortaleza, amén. Y el Señor ha dicho que aunque andes por valle de sombra de muerte, ¿por qué? Porque tú estarás conmigo, amén. Aunque ande en sombra de valle de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, amén. ¿Y será que Dios quiere que prosperemos? ¿Y en qué quiere que prosperemos? Tercera de Juan, versículo 2, ¿cierto? Salud, así como prospera. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, una será tomada y otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. ¿Qué dice el Señor? Que velemos. ¿Qué significa velar? Estar alertas, ¿sí? No descuidarse. Dice que si uno se descuida, viene el ladrón y ¿qué? Y lo roba a uno. ¿Por qué lo roba? Porque uno se descuidó. ¿Sí? Pero sabe esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso el Señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando el Señor venga le halle haciendo así. Amén. Dice que hay un siervo prudente y ¿qué más? Fiel y prudente. Y ese siervo fiel y prudente debemos ser nosotros. Amén. ¿Y qué debemos hacer nosotros? ¿Qué hace ese siervo fiel y prudente? No, pero según la lectura. ¿Quién es pues ese siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé ¿qué? Alimento a tiempo. Amén. Ese siervo prudente es el que le da alimento a tiempo. ¿A quién? A la familia, ¿cierto? A la familia de este Señor. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros debemos no solamente estar nosotros toda la vida pidiendo que nos alimenten, sino que nosotros tenemos también que dar alimento, porque hay mucha gente a nuestro alrededor
que está muriendo ¿de qué? De hambre espiritualmente. ¿Quién es pues ese siervo fiel y prudente al cual el Señor puso sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Y ahora, ¿el alimento hay que darlo cuándo? A tiempo. A tiempo. O sea, hay gente que está muriendo porque no le están dando ese alimento. Y ya a veces ya el alimento llega demasiado, ¿qué? Bienaventurado aquel siervo, versículo 46, bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. O sea, Dios se agrada de este siervo, amén. Y este siervo va a ser exaltado ¿por quién? Por Dios mismo, amén. Y nosotros debemos tener eso en mente. La recompensa no viene de parte de los hombres. La recompensa viene directamente de parte de Dios, amén. Y a Dios nadie le sirve de balde, amén. Nadie le sirve a Dios de balde. Dios es galardonador de los que le buscan, dice la palabra del Señor, amén. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día en que éste no espera, a la hora en que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas, y allí será el lloro y el crujir de dientes. Pablo le escribe a los tesalonicenses porque era una iglesia que Pablo dijo, esta iglesia realmente se portó muy bien, recibieron el evangelio muy bien. Si comparamos la iglesia de tesalonicenses con la iglesia de Corintios, los corintios le hicieron dar gastritis a Pablo. O sea, en la iglesia de Corinto sucedieron cosas tan feas como el que un hombre se dormía con la mujer de su padre. ¿Sí lo han leído? ¿Sí? Que la iglesia de Corintios era una iglesia que tenía economía y había gente en la iglesia que tenía muchos dones, pero también hubo muchas cosas, desórdenes y cosas que Pablo tenía que estar controlándolo. Mientras que la iglesia de los tesalonicenses fue una iglesia que fue perseguida, una iglesia sufrida. Pero fue una iglesia donde Pablo dice que los amaba mucho y que los llevaba en el corazón porque a pesar de tantas pruebas y luchas, esa iglesia se había portado muy, muy bien. Y que el testimonio que ellos tenían, no solamente había sido de edificación para Pablo y ellos, sino que había redundado en que otros también conocieran acerca de la palabra de Dios. No más con solo esto ya hay una enseñanza para nosotros, ¿cierto? Qué bueno que la gente nos conozca y que nosotros podamos ser de bendición para otros. Amén. ¿Sí? Y que no sea que nosotros seamos carga y tropiezo para otros. Y que otros no quieran llegar al evangelio a causa de nuestro mal testimonio, sino todo lo contrario, que quieran llegar a causa de que nosotros hemos sido de buen testimonio. Pero había salido de allá de Tesalónica. Y gracias al esfuerzo de los tesalonicenses, el evangelio se había extendido por esta región. Le hablaba que Pablo se había ido a predicar a Tesalónica porque los judíos lo estaban persiguiendo. Ya no dejaron que Pablo predicara el evangelio allá en Jerusalén, sino que empezaron a perseguirlo. Pero Pablo había ido a predicar a Tesalónica y esos judíos de allá lo habían sacado. Dice la palabra de Dios que Pablo predicó allá en Hechos capítulo 17, si usted lo lee, dice que él estuvo con los tesalonicenses durante 3 semanas. Pero a las 3 semanas llegaron judíos de Jerusalén y alborotaron la gente y a Pablo le tocó ¿qué? Salir. Y fue a una ciudad que se llamaba Berea, creo que es. Y cuando estaba en Berea,
allá también fueron a perseguirlo. Entonces, tiene razón cuando Pablo le habla de que esta ciudad era una ciudad que en un comienzo fue muy hostil al evangelio. ¿Qué significa ser una ciudad hostil al evangelio? ¿Cómo? No, reacia. Sí, una ciudad donde tal vez la gente los perseguía todo, pero los hermanos que se congregaban allá en Tesalónica estaban dispuestos aún a dar su vida por la causa del evangelio. Si nosotros no hacemos nada, las cosas van a seguir ¿qué? Iguales. Incluso no iguales, tienden a ¿qué? A retroceder. Porque usted se va a cansar. Usted va a decir, pero esa iglesia no crece, eso está como lo mismo. Yo mejor me voy para otra. ¿Sí? No, vamos a hacer lo que esté al alcance de nuestra mano. Mire, Dios nunca nos pide algo que nosotros no podamos hacer. Hay un saludo que Pablo, en todas las epístolas de Pablo, él lo dice. ¿Cuál es el saludo de Pablo? ¿Quién ha leído? Gracia y qué? Gracia y paz. ¿Sí lo han leído? Él siempre saluda así, gracia y paz. Gracia y paz. En las epístolas de Pablo, ese es el saludo característico de Pablo, gracia y paz. Ahora, ¿qué es la gracia y qué es la paz? La gracia es el favor de Dios sobre nuestra vida. Y la paz es el resultado de lo que la gracia produce. Damos siempre gracias a vosotros por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. ¿Quiénes oraban por los tesalonicenses? Muy bien, Pablo, Silvano y Timoteo se acordaban de los tesalonicenses y oraban. Y daban gracias a Dios por los tesalonicenses. Acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe y del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué cualidades ve usted aquí en ese versículo que tenía la iglesia de los tesalonicenses? Tenían amor, tenían constancia. ¿Qué es tener amor? Cuénteme. Lo hacían con agrado, no lo hacían obligados. ¿Qué es el amor, Gabrielita? Ay, ya sí puso cuidado. Sí, bien. Sí, es que muchas veces preguntamos qué es el amor y nosotros somos tan románticos y decimos, el amor es un sentimiento. Y entonces cuando se acaba el sentimiento, ¿qué? ¿Sí? ¿Sí? No, la palabra de Dios dice el amor es sufrido, es benigno, no busca lo suyo, todo lo soporta, ¿sí? El amor lo vence todo, ¿sí? Entonces cuando uno se casa con su esposa, uno le dice, mi amor, yo te amaré en la riqueza, en la pobreza, en salud, en enfermedad. ¿Sí? Uno le dice, pero ¿cuántos matrimonios apenas se acaba la plata? Alguien se enferma y lo abandonan. ¿Sí? Ya la esposa ya no es tan joven, no es tan bonita. Se acaba la belleza, ¿sí? Ya hay otra que está más joven, entonces ya la viejita ya, o el viejito también, porque las mujeres también, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros debemos procurar, amén. Acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe. ¿Qué quiere decir la obra de vuestra fe? Había algo que ellos habían hecho, o sea, su trabajo no había sido ¿qué? En vano. Ahora, ¿cuál es la obra de su fe? Cuénteme, ¿qué puede usted decirle a Dios? Mire, te presento esta obra. Eso es lo que yo he hecho. ¿Sí?
Por lo menos el hermano Félix nos ha contado aquí varias veces de unas iglesias que él plantó. Solamente dígame los pueblos. Chita, La Salina, Cocuy, Soatá, y en Bogotá una, listo. 5 iglesias que el hermano comenzó cuando era joven. ¿Sí? Ya el hermano no las está pastoreando, pero esas iglesias nacieron a raíz de que el hermano en alguna etapa de su vida se dedicó a ¿qué? A predicar, ¿cierto? Listo, o sea, eso es ¿qué? Esas son las obras de la fe. ¿Sí? Bueno, no todos son plantadores de iglesias, pero digamos, algo usted tiene que presentarle al Señor. Algo usted le tiene que decir, Señor, mire, esto fue lo que yo hice. Le hablé a un niño. Te serví de tal o de X manera. Pero ninguno de nosotros puede presentarse delante de Dios. Y bueno, le diga al Señor el día de mañana, bueno, y cuando usted estuvo allá en la tierra, ¿qué hizo? No, Señor, es que yo estaba muy ocupado. Señor, yo estaba... usted sabe que casi no me quedaba tiempo, Señor. Todos tenemos el mismo tiempo, ¿cierto? 24 horas al día. Ahora, ¿cómo utiliza usted esas 24 horas? Eso es diferente. Pero todos tenemos el mismo, ni más ni menos. ¿Sí? Entonces, cuando usted nace con un depósito en el banco. Y cada vez ese saldo se va ¿qué? Acabando. Hasta que llega un punto en que ya no le quedan fondos. ¿Amén? Ya no le quedan fondos. Y ese saldo es las horas, los minutos y los segundos que usted tiene. ¿Sí? Todos estamos gastando ese saldo que tenemos allá en el banco de tiempo. ¿Sí? Ya llega un punto en que ya no nos queda tiempo. Ya no es mucho lo que podemos hacer. Se ha acabado el saldo. Bueno, pero entonces pongámonos pilas a ver cómo invertimos ese saldo. Amén. ¿Cómo invertimos ese saldo? La Biblia incluso habla, por ejemplo, de las mujeres piadosas que criaban hijos piadosos. ¿Sí? Hoy en día, por ejemplo, las mujeres modernas, o sea, una mujer que se quede en la casa criando a sus hijos, lo ven como... O sea, el movimiento feminista quiere hacer sentir mal a una madre que se quede cuidando de sus hijos, cuando es el trabajo más importante. O sea, una mamá que se quede cuidando, que se quede cuidando a sus hijos, cuidando de su casa, es uno de los trabajos más pesados y más importantes que la sociedad necesita. Porque hoy en día, ¿quién cuida a los hijos? Hoy cogen los hijos y van y los dejan porque están encartados con los niños. ¿Sí? ¿No? Y los papás no se enteran de lo que están haciendo los niños. ¿Sí? Entonces, si usted tiene la oportunidad de quedarse con sus hijos y poderlos criar, eso es una muy buena labor. Ahora, yo entiendo que por las circunstancias económicas a veces no es posible. Pero si usted lo puede hacer, hermano, mejor uno criar los hijos sino que los críe la nana o el televisor o el videojuego o ahora el celular, ¿no? Porque por eso es que se está viendo lo que se está viendo. Una sociedad que pierde ya el norte. Ese muchacho que en Estados Unidos sacó un rifle y empezó a disparar a todos esos niños. ¿Cuántos niños mató? 19. ¿Sí?
¿sí? Ese muchacho era un adicto a los videojuegos. Su mente estaba ya, y cuando la abuelita lo regaña, le dice alguna cosa, el muchacho sale de mal genio y empieza ya no en los videojuegos, sino en la vida real. Y a la primera que le disparó fue a la misma abuela. Por reprenderlo. Entonces, ¿saben qué clase de mundo estamos viviendo, hermano? Mejor poquito a poco, pero que vaya siempre hacia arriba, sostenido. ¿Sí? Creciendo. No sé esa persona que se deja mover por emociones y hoy está saltando y mañana está desanimado. No se deje desanimar. Amén. No se deje desanimar, sea constante. ¿Qué significa ser constante? Que no se deja desanimar, que se mantiene. Acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor, de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Lo leímos ahorita en Mateo, ¿cierto? ¿Cuál es la esperanza que tenemos? Los hermanos que estaban temprano, ¿cuál es la esperanza? Que el Señor viene ¿en qué? En las nubes, amén. Sí, y viene con poder. Y los que lo despreciaron harán ¿qué? Lamentación, ¿sí? Yo sí creo, hermano, que el Señor viene. Yo creo y lo espero. O sea, realmente el Evangelio le transforma la vida a aquellos que reciben el Evangelio de verdad. Después de que usted conoce el Evangelio de verdad, su vida no es igual. Su vida tiene que ser transformada. Amén, ¿sí lo cree? Hay un antes y hay un después. Porque hay mucha gente que recibió el Evangelio pero sigue igual. O sea, el Evangelio realmente no lo recibieron. Pero cuando el Evangelio llega a la vida de uno ya no puede ser igual, hermano. Hay algo dentro de uno muy diferente. Porque nunca usamos palabras lisonjeras. ¿Qué es una palabra lisonjera? ¿No? ¿Qué es una persona lisonjera? No. Le voy a traducir al colombiano. Una persona salamera. ¿Sí? Eso es una persona lisonjera, aquella que está toda hora lambiendo de esos, hermano. ¿Sí? ¿Sí? Mi hermana sí está entendiendo el español de Colombia. ¿Cómo se diría en venezolano? No sé cómo decirle a la hermana para que me entienda. Una persona que a toda hora está al pie suyo tratando de agradarla, tratando de que usted no se delique, halagándola mucho. ¿Sí? Eso es una persona lisonjera. Dice Pablo, yo no prediqué con palabras lisonjeras. O sea, Pablo, cuando tuvo que ser duro, fue duro. ¿Sí? Porque nunca usamos palabras lisonjeras. Hermano, hay gente que me ha dicho a mí que yo soy muy duro. ¿Sí? Y usted no que uno no tenga amor, pero no soy la persona salamera. Mi esposa tiene una palabra. ¿Sí? Ella dice que las personas salameras a ella le producen mucha desconfianza. Y en el libro de Proverbios también lo dice, que tenga cuidado de aquellas personas que lo adulan mucho, porque ese tipo de personas después le dan el zarpazo. ¿Sí? Nunca usamos palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia. ¿Ni encubrió qué? O sea, la motivación de Pablo, de Silas y de Timoteo de ir a predicar, no fue ¿qué? No fue la plata, sino que realmente ellos amaban ¿a quién?
a las personas de Tesalónica. ¿Sí? Hermano, en esa iglesia no estamos predicando por el dinero. O sea, el dinero es algo que es una herramienta, tanto para lo bueno como para lo malo. El dinero se puede emplear en lo bueno, pero se puede emplear también en lo malo. ¿Sí? El dinero no tiene partido político, no tiene clase social. El dinero es una herramienta. ¿Sí? Y dice Pablo, Silas y Timoteo que cuando ellos predicaron, no predicaron ¿por qué? Por avaricia, ¿sí? Sino que ellos predicaron porque amaban a las personas. Hermano, si usted quiere hacer algo para Dios, hágalo porque usted ama a la gente, ¿sí? A usted le duelen los niños, le duelen las personas que están en la calle, le duele ese amigo, ese vecino que no conoce de Dios. Amén. Otra característica, no buscamos gloria de hombres. O sea, ahí está como el dicho, ni entran ni dejan que otros entren. ¿Sí? Ellos no se quisieron arrepentir, pero tampoco querían que otros escucharan el mensaje para que se arrepintieran. Tremendo, ¿no? ¿Ustedes sí ven aquí en esta carta de los tesalonicenses cosas útiles para su vida? ¿Sí? ¿Qué cosas? Nómbreme 5. Perseverancia. Fe. Amor, constancia. Bueno, constancia y perseverancia es parecido, ¿no? Lograron, a pesar del sufrimiento, siguieron. Bueno, ¿qué más? Edificaron, o sea, presentaron una obra. Eran de fe. Bueno, ¿qué más? No se echaban para atrás, eran valientes, esforzados. No eran tímidos, no eran personas que mantuvieran quejándose. No lo hacían por ganancia, por interés, ni para ser famosos. Esas mismas cosas deben estar en nuestro corazón, amén. Amar a la gente, servirles desinteresadamente, esforzarnos. Y bueno, hermano, no sé. Lo único que sé es que hay una esperanza que ellos tenían y que nosotros también tenemos. Amén. ¿Cuál es? La fe en Dios. Más adelante, en 8 días, de pronto que terminemos de estudiar esta epístola, habla acerca de la esperanza aún de la resurrección de los muertos. Si el Señor viene antes que muramos, pero si ya hemos muerto cuando Él venga, dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Yo lo creo.